Ahí, señores, ahí. Ay, vaya, ¿qué estoy viendo aquí? Parece que hemos visto algo aquí interesante. Vamos a ver. Su color está llamativo. A ver. Ay, amigos, vamos a ver aquí. Aquí estoy viendo algo yo. De la suela como que está un poco bastante húmedo, ¿no? ¿Qué les parece esto? A ver, vamos a ver. Aquí. Aquí al agua. Ahí, miren. ¿Qué les parece, amigos? Oh, vaya. Ah, qué bonita. Tiene una buena... Ah, qué tal efecto. Esta sí es una piedra bastante bonita. Y la calidad, mira. ¿Qué les parece? Que no les digo. Solo tienes que tener un buen ojo, ¿eh? Ya saben, amigos. Estamos aquí en el río. Es lo que hay. Es lo que hay. Vaya, qué tal. Esta es una calidad de piedra, de verdad. Qué bonita. No sé si me parece bastante a las esmeraldas, ¿eh? Genial, ¿eh? Agarra. Muy. Está buena, ¿eh? A ver. Ah, qué bonita piedra. Bueno, vamos a seguir en la búsqueda. Así, vamos a ver. Vamos a salir un poco del agua y nos vamos a meter. Mira, toda esta zona está pero plagada y abierta con cascajo. Y aquí de seguro tenemos que encontrar algo. De aquí no vamos a irnos con las manos vacías porque hay suficiente para encontrar algo. Al menos un pedacito. Yo estoy feliz con encontrarme un trocito de estas piedras. Mira, aquí se está escondiendo algo, ¿eh? No, esta de aquí también es una buena, ¿eh? Pero como está un poco con polvo, pareciera que... Solamente me voy a llevar las que me parece que son de la mejor calidad ahora. Y sí, claro, es bueno llevar siempre o una pequeña picota o un martillo de geólogo. Si tienes la oportunidad, te va a ayudar bastante en el momento que hay alguna piedra que tenga una buena dimensión y esté atrapada. Bueno, solo si vale la pena, ¿verdad? Con fe, señores, con fe, estamos aquí en otra búsqueda más. Estamos afuera del campo. Vaya, qué animalitos hay ahí en el agua. Creo que son camarones. Si tú gustas de salir a campo, las salidas y todo eso, y estás buscando una manera del cual te puedes divertir aún más, pues sería en la búsqueda de las piedras preciosas. Y nos hemos venido aquí donde pues hay bastante canto rodado y nos puede pues dar una alegría estar aquí, porque en el canto rodado se aprecia un poco más el color y es claro, de más facilidad poder encontrar un buen ejemplar de piedra, ¿no? Por ejemplo, de esto ya estamos cerca, mira, de este tipo de piedras. Este es de la mata, se podría decir, pero bueno, tiene bastantes impurezas, ¿no? Tiene una mezcla de bastantes colores pero bueno, de esta es la mayoría que se encuentra, ¿no? Y por eso se les conoce como caira, como piel de sapo se dice, porque mira, vamos a un poquito con salivita ahí, vamos a ver, para que vean, ¿no? El color y bueno, los puntitos que tiene. O piel de rana, por ese colorcito que tiene y ese toque, pero esa es en mayoría que se encuentra. Pero lo que más interesa de esto es encontrar, ya saben, ¿no? La más pura, de un solo color, o si no con vetas dibujadas. Y bueno, aquí estamos, mis amigos, en la naturaleza. Ahí vamos a echarle un poco de suerte a esto y vamos adelante y a ver qué sorpresita nos llevamos. Al menos unas 2-3 piezas. Ya veremos el momento en cuando ya los ojos nos cansen de tanto buscar, porque ahí llega un momento en que los ojos te arden, ¿no? Porque el ojo tiene que ser veloz, hay que aprovechar el tiempo. Pues claro, no es fácil llegar hasta estos sitios, entonces hay que ponerle un poco de seriedad también, y a la vez que el alma, el corazón se va divirtiendo. ¿Qué estoy viendo? Esto me parece, o me estoy equivocando,
Oh, amigo, mira, hay un grillo ahí debajo de... Mira, está el grillo ahí. El grillo. Sí, ese color, pero bueno, a veces te engaña. Tiene colorcito, pero no es nada para llevar. Y acá hay una libélula. ¿La viste ahí? Intentando volar, ¿eh? Vaya, qué hermosa la naturaleza, ¿eh? Creo que está herida o está vieja, ya no puede volar, mira, está haciendo el esfuerzo de escapar. Creo que se ha dado cuenta que intento atacarla. Pero no es cierto, no. A ver, lo voy a ayudar a volar con el viento, a ver, ¿va a volar o no? Va, que la ha ayudado, mira, ¿a dónde se va a ir? Ahí va, ahí va. Ah, ha cogido una térmica y se está elevando. Así es, amigo. Así es la vida. Toda esa libélula tenía el color de las piedras más bonitas que uno se puede encontrar, que uno puede tener. Una caira es un tesoro, pero no es fácil de encontrarlas. Ahora nos vamos río abajo y con la esperanza pues de llevar más o menos un par de piezas de esta que nadie tiene, de esta que no la puedes encontrar en ningún lado, ni en las ferias de minerales se ven, solamente en los museos de los antepasados. O sea, una piedra preciosa o una piedra semipreciosa perdida en el tiempo. Y ahí está, otra vez ha vuelto, de manos de Renoir, ha regresado, te lo digo yo. Ahí vamos. Oh, mira, sería lindísimo que ahí aparezca porque ahí las piedritas están limpias, están limpiecitas, pero no se logra ver nada. La piedra perdida en el tiempo. Claro, ¿por qué me dio la idea de buscarla? Fue porque una vez estuve en un museo en el extranjero y bueno, es un museo en realidad de joyería precolombina antigua, colombiana. Pero entre ellas, claro, siempre por ahí te contrabandean, por ahí para dar relleno, te ponen joyas de Ecuador, de Perú, así, ¿no? Entonces ahí había una pieza peruana, me parece que era del norte del Perú. Sí, como una decoración corporal, ¿no? Y entonces me pregunté, oye, si esa es de Perú, si esa es una piedra de Perú, bueno, de las culturas de Perú, si esa fue trabajada, encontrada, elaborada por manos antiguas y por eso que llega a un museo porque en la antigüedad trabajaban estas piedras. Es cuestión de admirarse cómo en la antigüedad podían haber trabajado estas piedras. Como ustedes saben, en el canal yo trabajo con las herramientas de diamante y aún así toma un poco su tiempo, ¿no? He viajado, he conocido en diferentes países de la región y jamás he encontrado por ahí en los mercados o gente aficionada a esto que se dedica al comercio de este tipo de piedras. Y me decía, oye, pero si esta es una piedra elaborada en Perú, por los antiguos, entonces la sacaron de Perú, ¿no? De algún lugar. ¿Por qué nadie habla de ella? ¿Por qué nadie sabe de dónde la sacaban, ¿no? A ver, ¿qué es cobre? ¿Has encontrado cobre? A ver, espérate. Ah, esto de aquí que está brillando. A ver. Así, ¿eh? Sí, tiene cobre, ¿eh? A ver, espérate. Tiene que ser metal, a ver. Vamos a ver si de verdad es metal. A ver. Kan cleanse. O puede ser yo he visto, pero es chalcopirita. Normalmente si sale en tu dedo. A ver, mira. ¿Sale? Ya. No, sí, es como... No, mica se llama mica. Sí, pero pero nunca he visto una mica de color cobre. Sí, normalmente la mica es como el oro, de color gold, ¿eh? Pero sí. Sí, ¿eh? ¿Dónde se ve? Acá está la grande, ¿no? Ahí está. Sí. No, pero sí es posible porque más arriba hay una mina grande de cobre. No, hay una falsa alarma y me dijeron que encontré cobre y todo eso, pero vamos a ver, aquí parece que también hay algo interesante. Vamos a meterla al agua, a ver. Oh, mira, en este canal debajo de las piedras se están escondiendo camarones, ¿eh? Mira, hay camarones ahí, ¿eh? ¿Sí? Camarones, ¿eh? Mira esta, ¿qué te parece? Está mejorando, mira, si te das cuenta ahí la diferencia
entre esta parte de abajo que tiene bastante impureza, pero aquí en la parte de arriba ya empieza ya a mejorar más, ¿no? Y hay veces que pilla solamente de esta calidad, vaya, esa sí está feliz, ¿eh? Aunque esta está bonita, mira, está bonita, ¿eh? Vaya, de verdad sí, son de estas, las que vienen al museo. Qué genial, la verdad soy muy feliz. Estas cosas cuando salgo al campo, a la naturaleza, me hace feliz de saber de que estas piedras no se perdieron en el tiempo. Las encontré y me gustan. Fue un montón, no sé. ¿Qué dicen ustedes? Opinen si les gustan ese tipo de piedras. O en general los hallazgos en la naturaleza. Hallazgos un poquito diferentes, un poquito raros. Y ahí está. Ahí está, mis amigos, así. Ahí están las cosas. Este es un buen comienzo. Yo creo que vamos a encontrar más de estas. Y la verdad es que, claro, los tamaños son casi más o menos así, ¿no? Cosas grandes todavía he encontrado muy poco, muy raro. Creo que un par de veces he encontrado piedras así, pero bueno, es muy raro y difícil. Bueno, para el que quiere un material exótico y bonito, esto es buenísimo. Bueno, vamos a seguir buscando. Vaya, parece que hay algo, mira. ¿Qué parece? Este está bien. Está el Lister, ¿no? Está bien suave su colorcito, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal? Está bonita, sí, es transparente. Está, digamos, está un poquito más pura, ¿no? Una piedra bonita. Sí, bonita. Ahí está. Mira, comparación a una piedra normal. Bueno, como el ejemplar tampoco no está para despreciar, ¿eh? Una piedra bonita. Vamos a continuar. Ahí. Hay una. Este es un color que no se ve mucho. Vamos a verla, colorcito bastante oscuro, pero esta sí es puro, digamos. Mira, este es un ejemplo de que tenga color bastante puro. Sin mosaico, sin nada. Este es un ejemplo de una piedra. Está bonita, amigo. Está bonita. Buen ejemplo. Vamos por buen camino. Vamos a seguir con los hallazgos. La tranquilidad y la paz. La tranquilidad y la relajación. La naturaleza. Ahí la vamos a limpiar un poco. Está limpiando todo lo que se le ha pegado, a ver qué tal. Vaya, qué genial esta piedra, qué bonita. Qué hermosa. Pero qué bella, qué bello ejemplar, ¿Te das cuenta? Mira. Tiene unas capas, pero suave, mira, unas líneas. Unas vetas hermosísimas, y el resto está, pero está puro, Qué bonita piedra, la verdad, esta vale la pena, Una piedra así, te juro que no la encuentras así de fácil, Hay que buscarla, pero bueno, es el premio a tener un buen ojo, ¿no? Que no te digo, mira, si esta estuviera así por ahí,
la diferencia entre las demás y esa. Si estuviese limpia, mojada, sería más fácil encontrarla. Pero bueno, cuestión de buscar. Ahí estamos, la suerte, la suerte. Vamos a seguir buscando, a ver, con la esperanza de encontrar algunas piezas más. Y bueno, aquí en un río. Ahí estamos, mis amigos. Muchos saludos a la gente interesada en este tipo de aficiones. Pues vamos a continuar. Vaya, que he encontrado una piedra que es muy bonita. Esta piedra es bastante bonita. Qué color, qué bonita piedra. Esta es la que estaba esperando encontrar. Pero qué bonita. No tengo un poco de agua ahí, hay un poco de agua más allá. La vamos a llevar allá a limpiar. Vaya, vaya, qué regalito, ¿eh? Esta es una piedra hermosa, ¿eh? Esta la vamos a llevar por allá a limpiar. Vamos a ver esta piedra porque vaya qué colorcito que tiene. Esta sí, una piedra realmente espectacular. Mira qué bonita es su veta que tiene, sus líneas. Y estas son de las más bonitas porque son de las más transparentes que hay, miren. Vaya qué color, Dios. Preciosa, estas son unas piedras lindísimas. Mira nada más ese colorcito que tiene. ¿Te parece? Vaya, pero qué suerte, ¿eh? Qué linda pieza esta, de verdad, ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Con esta sí tenemos para hoy, ¿eh? Estoy contento de haber encontrado esto. Bueno, ahí estamos buscando piedras en el río. Estas piedras de verdad son bastante bonitas. No es fácil encontrarlas. No es muy normal encontrar estas piedras. Mira. Acá hay otra que también salió de ahí. Pues, digamos una más o menos de la misma variedad, ¿no? Buscando bastante puedes encontrar como este tipo de piedras. Así. Pero cuando tienes bastante suerte, te vas a encontrar una de estas. Mírala de cerca nomás. Las vetas, las líneas y la transparencia que tiene. Vaya, vaya, vaya. Excelente piedra. Aquí buscando piedras en el río. Qué lindo lugar para encontrar piedras y minerales. Vamos a seguir buscando. Porque mientras el río pase cada año, va a seguir removiendo el material y van a seguir saliendo a flote piedras como esta. Pero qué linda pieza. Bueno, continuamos con la búsqueda de los minerales. Bueno, a quien le guste disfrutar de la naturaleza está en el lugar indicado aquí. Qué bien, aquí nos hemos encontrado una represa de agua bastante limpia. Alguien ha estado trabajando aquí. Agüita clarita, agüita limpia. No hay nada mejor que tener tu propio material cerca de la mano y ¿no? Cada año circula por aquí grandes cantidades de agua provenientes de las altas montañas y remueve todo. O sea que cada año podemos darnos la vuelta por estos lugares y encontrar siempre alguna sorpresa. Yo creo que también ya hay que volver y bueno, es lo que hay. Hay que estar satisfechos por lo que se puede encontrar porque ya a cierto momento del día ya de verdad la vista también se cansa de estar buscando. Estoy agradecido de lo que he podido hallar hoy día.